cuando Simón Oliveros estaba cubriendo el Día del Amigo en Santiago, y eso deriva a una serie de alertas informativas en todos lados en relación a esta historia donde el principal protagonista es Giorgio Kenneth Jackson Drago, que está en la palestra desde hace meses por ser uno de los principales personajes del gobierno hoy presente, un ícono también en ese sentido, tal como lo es Jackson y Camila Vallejo. Son las tres patas de la mesa. Jackson, por Revolución Democrática, indudablemente, y todas sus conexiones con distintos mundos del poder, del voluntariado, también, ¿por qué no decirlo?, de una vocación por generarlo con teléfono, con el empresariado, con la desconcertación, historias previas en las cuales también se encuentra en choque con esos mundos, lo transforman en un campo de batalla perfecto, que además tiene en sí la situación del caso Fundaciones Cruzado, generándose así yo digo, un vórtex de desconfianza. Eso es lo que pasa con Jackson. En este momento, si alguien concentra una imagen de la crisis de confianza, es él. Eso es lo primero. Si él está involucrado o no, si él es parte o no, es otro tema. A veces, en política, en comunicación, creo yo, importa más ser que parecer. Perdón, al revés, importa más parecer que ser. Disculpe. También importa ser, pero todos sabemos que es política. Entonces, él iconiza ese problema. En tanto, esta situación es absolutamente anormal, cruza este escenario y tiene un montón de factores en desarrollo que vamos a pensar. Está con nosotros Jorge Gómez de la AFPP, de la Fundación para el Progreso. Está Álvaro Valenzuela Mazo, que está ahí dando vuelta en Santiago. Buenos días, Álvaro, también. Hola, ¿cómo están? Y Hola, está con nosotros Tomás Balmaceda. Tomás es doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, autor de muchos libros vinculados con el pensamiento en distintas áreas, entre ellas la cultura popular. Porque acá hay un montón de preguntas. Y durante el día de ayer las viste desde el periodismo. Yo quiero pensarlas desde la filosofía, desde la ética, desde la estética, desde todos puntos, ¿vale? También nos vamos a conectar con Francisca Huerta, que está en el estudio. Hola, Nico. En esta mañana, y con Sebastián Flores, que va a estar con nosotros. Partamos un poco haciendo una revisión de los hechos. Me parece que es relevante entender que se han robado 23 notebooks y una caja de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. En el Ministerio de Desarrollo Social se encontraba un guardia que recibe una videollamada de alguien que ha ido derivando el relato muy parecido a Giorgio Jackson, que dice que junten las computadoras. Espera, si es de loco. Fue una llamada, no fue una videollamada. No, ahora aparece el dato de que hubo una videollamada, eso es lo que dice la red, de 45 minutos. Disculpa, eso es lo que dice el abogado de la empresa de seguridad. Ya. Esa es la versión del abogado de la empresa de seguridad. Espérate, es que eso ya mete otro elemento. ¿Qué pasa si, no sé, usan que hoy en día existe, la inteligencia artificial, para instalar una máscara y hacerse pasar por el tipo? De hecho, ahora, dentro de todo, también es bastante estúpido que alguien crea que el ministro va a llamar para que unos sobrinos vayan a buscar 23 computadoras. Lo que yo en algún momento pensé como hipótesis, que acá podía haber inteligencia artificial involucrada en la simulación de la voz del ministro. Yo también lo pensé. Sí, fue probablemente lo primero que nos imaginamos. Y después entra en el relato esto de que van a buscar los computadores a modo de fumigación. No, esto, mira, con unos overoles blancos. No sé, pero ¿cuándo cambia el sobrino por los que van a fumigar? Fumigación / retiración de cajas fuertes. Como que ese de servicio que caja fuerte que todavía no aparece. Espérate, no, pero si desde todo punto de vista
no tiene sentido. Espérate, o alguien me puede ayudar a dar No, Chile no tiene sentido, Nicolás. Chile no tiene sentido. Espérate, incluso ya, a ver, pongámonos en todas las situaciones. Está acá Tomás, que tiene una mirada externa que le ha seguido a través del sitio, me decía, le ha seguido minutos. Muy bien, muy bien. Preguntas. Bueno, yo creo que, viste que a veces dicen que la tragedia con el tiempo se vuelve comedia. Capaz la tragedia vista del otro lado de la cordillera se vuelve un poco comedia. Y acá de Buenos Aires todo el caso parece una mezcla de Black Mirror con La Casa de Papel, ¿no? También esos mamelucos entrando, saliendo. Y también nada, el poder de las redes y de la digitalidad para poder llegar a esa noticia que de otra manera, quizás en otro momento histórico hubiera tardado mucho en llegar a los medios. Sí, eso es lo primero. O sea, es en tiempo real la historia. Pero también hay preguntas sobre por qué le convendría a alguien hacer esto. Bueno, de afuera, digamos, sin conocer mucho, pero bueno, también para nosotros el nombre de Jackson está más vinculado al escándalo de los convenios y esa figura un poco más debilitada. Desde afuera parece más una performance, ¿no? Ok, voy a poder llevarme... Bueno, porque hoy la información no está físicamente en un solo lugar. ¿No? Incluso la información altamente sensible, no está repartida en computadoras. Ni siquiera, nada, quienes trabajamos aquí, los que nos están escuchando, tienen todos sus documentos o toda su información, ni siquiera todas las fotos. Cada vez menos escuchás eso, me robaron el teléfono y estaban mis fotos que nunca hice un backup. Todos tenemos, queramos o no, un backup. Entonces, para robar información, tomás otra. No sé, toda esta movida... Insisto, ¿no? Como muy cinematográfica, muy performática, sí, que parece más como un intento de humillar o dejar una señal. Entonces, tú dices la palabra clave, performance. Por tanto, ¿te parece que es, ojo, desde afuera lo puedes decir, nosotros ¿te parece que es un mensaje a alguien o algo? Sí, yo creo que es mucho esfuerzo para algo teatral, más que para efectivamente la supuesta información que podrían tener las máquinas. Así lo estamos mirando, por lo menos desde Buenos Aires. Interesante. Desde Chile también hay una visión, Nico. O sea, la visión oficial de la Fiscalía es que esto es un robo común. ¿Un robo común? Sí. ¿Cómo va a ser un robo común? Bueno, pero yo te estoy diciendo... Yo estoy de acuerdo, pero estoy discutiendo con la versión, no contigo. ¿Cómo va a ser un robo común justo ahí? Pero Álvaro, es muy extraño, porque en la mañana el mismo ministro Jackson dijo esto parece no ser un robo común. La ministra Vallejo también... colaboró con esa... En la tarde cambió la versión. Con esa versión. Y en la tarde, tipo 7, 8 de la noche. Tipo 7 era... Esto es un robo común. Es un robo común. Claro, lo que pasa... A ver, no, pero es que el ministro Monsalve, siempre los políticos siempre son buenos comunicando, porque Monsalve dijo que esto lo hicieron delincuentes comunes. Pero el hecho de que lo hayan hecho delincuentes comunes no significa nadie. Es obvio que no es que Daniel Andrade se puso un overol y una mascarilla y él se hizo pasar por un fumigador. Es imposible que haya ocurrido eso. Evidentemente, esto lo ejecutaron delincuentes comunes. Lo relevante es quién es el autor intelectual de esto. Eso es lo que importa. Entonces, ahí el ministro Monsalve, cuando dice, es que para mí es ministro casi, el subsecretario Monsalve, cuando indica esto fue realizado por delincuentes comunes, no nos está diciendo nada. Evidentemente las personas que entraron son delincuentes comunes, evidentemente, y lo que yo creo, y lo pensé desde el minuto 1 de ayer, es que yo creo que nos vamos a demorar 4, 5, 6 meses en saber bien qué pasó, porque ahora recién tenemos un nombre, que es una detenida bastante mayor, en Renca, que fue la que recibió los computadores, y ahí obviamente hay que hacer todo un trabajo que yo creo que hasta periodístico, así que a ver si algún periodista joven se quiere hacer la América, puede investigar qué nexos podría tener esa persona con gente del mundo político. Entonces ahí pero yo creo que esa investigación no creo que venga de la Fiscalía, va a tener que necesariamente venir del periodismo, por eso es importante el periodismo. Quiero hacer un apunte. Hola, buenas todos. Hola, Seba, buenos días. Buenos días, Argentina también. Está con nosotros Jorge Gómez, también de la Fundación para el Progreso, que también es una perspectiva que se ha visto a lo largo del día respecto a la implicación que tendría el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, no solo como la persona afectada porque su ministerio fue afectado, sino se esboza desde Fidel Espinosa, del oficialismo, de la misma oposición, de que habría algún grado de involucramiento. ¿Habrían bases para pensar algo así? Jorge, buenos días. Hola, buenos días. A ver, yo creo que en el contexto de lo que ocurre ayer, se generan muchas hipótesis y yo creo que lo primero que hay que plantear es que hay posibilidad de todo. Todo puede ser posible, yo creo, en este contexto. Nada debería ser descartado, pero a la vez nada debería ser inmediatamente asumido. Es decir, yo creo que aquí lo importante siempre es tener presente que
se tienen que buscar los antecedentes, dilucidar las situaciones y luego hacer un juicio adecuado. No, yo creo que el error es hacer juicios apresurados. Y además porque hay un tema clave en términos jurídicos que es la presunción de inocencia. Uno podría eventualmente, como ha planteado por ejemplo el senador Espinosa, que tiene sus sospechas, que él manifiesta ciertas sospechas, pero siempre hay un plano en el que está la presunción de inocencia, y eso solamente en el fondo refutado cuando los antecedentes así lo demuestran. Entonces me parece que en este caso también tiene que aplicar ese criterio. Ahora, desde el punto de vista, si lo queremos ver político, acá hay un factor que a mi parecer es clave y que genera mucho ruido. Primero, la explicación apresurada del propio ministro Jackson al intentar darle a la situación una connotación política más allá de lo meramente delictivo. Es decir, él dice acá estamos ante un delito, pero además dice ante una situación política y deja como esa nebulosa de duda, que es muy extraño porque además, sin tener eventuales antecedentes, él esboza esa idea, pero uno también podría, y ahí entra el problema crítico, tener las sospechas desde un sentido distinto, ¿cierto? Él trata de decir que esto apunta a un amedrentamiento hacia él, pero uno también podría tener entonces la sospecha, si es que él ya le instala, de que eventualmente este acto responde más bien a evitar o entorpecer la investigación respecto al tema de las fundaciones y todo lo que ha ido saliendo a lo largo de esta semana respecto a propósito del caso de Democracia Viva y otras situaciones. Entonces, hay un manto de sospecha, está instalado ese manto de sospecha. Ese manto de sospecha además impacta directamente a Revolución Democrática y directamente también al ministro Jackson, se quiera o no. Sí. Y por lo tanto, el caso de ayer de los computadores que luego aparecen en Renca, y hay que ver si esto, de alguna forma, la hipótesis de la Fiscalía es que es un tema de delincuencia común, pero el caso es muy extraño en el proceder. Además, el robo de la caja fuerte, donde se supone hay documentación importante en términos del tema en cuestión, yo creo que obviamente el manto sospecha se... No, y quiero tomar, a ver, Jorge, yo creo que lo que tú dices es muy relevante, pero yo, a ver, voy a plantear lo mismo que dije ayer en la mañana, acá en La Clave. Hay veces en que un estúpido es peor que un malo. Yo he tenido jefes estúpidos y jefes malos. Y he llegado a la conclusión con los años que es peor tener un jefe estúpido. Porque un jefe malo, en general, te apunta y tú sabes de que te va a disparar, por lo tanto puedes prepararte o buscar la puerta. Un jefe estúpido puede quemar la habitación. ¿A qué voy? Todo lo que indican los comportamientos en vínculo a esta historia, e incluso la misma torpeza de Jackson apresurada de salir a hablar en primera y apuntarlo, cosa que obliga al gobierno a ponerse detrás un poco, indica que hay más estupidez que maldad en general. Lo cual es terrible, y es es el único punto en el cual me siento muy identificado con las visiones de oposición en su totalidad. Que muchas veces acá se cometen estupideces. Eso es lo primero. Y esas estupideces son a veces peligrosas. Yo en ese sentido creo que a veces la estupidez es voluntarismo y un montón de factores que podemos profundizar altamente. Entonces, cuando Jackson aparece aparatoso hablando, porque además no tiene carisma, eso es lo oficial, no lo posee, no tiene ese don, evidentemente levanta desconfianza. Eso es obvio, y estoy súper de acuerdo con lo que plantea Jorge. Entonces, él instala el manto. Ahora, tiendo a pensar que no hay tanta maldad, porque incluso si tú quisieras ejecutar una maldad, no podrías hacer esa cosa de llamar por videollamada a alguien y decirle, hola, tengo unos sobrinos, hacerlo durante una llamada de 40 minutos. Es inverosímil. Pero claro, él es quien instala este manto. Ahora, perdón Nicolás, pero yo creo que si incluimos el factor estupidez, lo que tú dices es probable, es posible.
Sí, por eso yo creo que en realidad, pero ojo, las comunicaciones de la moneda, y acá te hablo Pablo Paredes, digamos, en general van en esa línea. O sea, por eso mismo yo no veo estupidez, no veo maldad. Ahora, puedo volver a remarcarlo. A veces la estupidez es más grave. Oye, pero no le pidamos a Pablo Paredes que arregle esto. No. Pablo Paredes no es capaz de comunicar una buena noticia y querés que maneje una mala. No, Jorge. espérate, y quiero decir un punto. Es increíble cómo la moneda nuevamente pierde la agenda. Ah, no. Porque estaban en Europa, era un momento en donde se hablaba de la moneda. Yo creo que con lo de Lula y Boric, creo que ahí cometió un error Boric, pero eso es voluntad de él. Y creo que a esta altura es insistencia, un poco de patear la canilla de Lula no es tan necesario, hay que tener un poco de duda, pero esa es perspectiva mía. Pero ya, estaba en la palestra por eso. No. ¿Cachai? Y lo pierde absolutamente por este hito nuevamente, que no deja de ser increíble. No. Increíble. Yo sigo haciéndome preguntas. Ahí hay que hacerse una pregunta, porque además hay un factor biográfico, es decir, aquí Giorgio Jackson, yo creo que la opinión pública en general no es en el fondo el ejemplo de la verdad, ¿cierto? O del político honesto. Y esto, yo creo que el episodio Bombalet lo marcó, definitivamente. Sí, pero ojo que lo de Bombalé está amplificado en el tiempo. No, obvio, pero O sea, es un contexto. Cuando el tipo está involucrado en lo de convenios, claro, lo iluminan. Pero en el momento en que pasó lo de Bombalé, perdón, con mucho respeto, todos sabíamos cómo era Eduardo. No, obvio, pero a lo que me refiero yo en la opinión de la gente. Te da la sensación de que obviamente él dijo una cosa y luego en realidad hacía otra. Y eso yo creo que pesa dentro de este factor. ¿Y a qué voy con esto? De alguna forma, el episodio de los computadores hoy día pone el foco nuevamente en Giorgio Jackson. Y la pregunta es si es que el gobierno está dispuesto, tal como tú decías, Nicolás, a perder incluso el control de la agenda con tal de salvar a Giorgio Jackson. Es que ahí tengo un punto. Mira, ¿y por qué yo creo que Jackson se manda solo y tiende a hacerlo? ¿Se acuerdan que la semana pasada estamos hablando de ello cuando el tipo va y le escribe sin filtro? Sí. Ya, pero, Claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan que todo el mundo, y que incluso Camila Vallejo sale en una conferencia y dice, esas cosas hay que hablarlas antes? pero yo creo que Yo creo que Jackson está absolutamente descentrado. o sea, a ver, cuando es que acá hay un argumento falaz de parte de ciertos sectores oficialistas, creo yo que el argumento es no tenemos que sacar a Jackson porque eso sería darle el gusto a la derecha, ¿no? Eso sería darle el gusto a la oposición. Sí, pero eso uno tiene que ponderar cuando la oposición va constantemente por un ministro, porque si la oposición hoy día empezase a atacar directamente a Mario Marcel, ahí tendría sentido para el gobierno ponerse detrás de Mario Marcel y decirle a la opinión pública, oigan, miren, este ministro lo está haciendo relativamente bien y la oposición lo está atacando de manera mezquina. Ahora la pregunta para el gobierno, ¿es posible hacer eso respecto a Giorgio Jackson? Y yo me pregunto, ¿qué hoy día le aporta Giorgio Jackson al presidente Gabriel Boric? Porque ayer Boric tuvo una reunión con Macron, dio una conferencia en la Sorbonne, y yo, al menos que sigo mucho la política, no tengo idea de lo que dijo Boric en la Sorbonne, porque estuve todo el día preocupado de esto. Entonces me parece que Jackson ya le empieza a restar. Ahora creo que no, lo que sí creo y lo mantengo es que creo que sería imprudente como que Jackson renunciase hoy día, porque eso sería como amplificar más el tema, pero yo sí creo que tiene que venir un cambio de gabinete en 2 o 3 semanas más, y Giorgio Jackson se tiene que ir a London School of Economics, porque el semestre parte en septiembre en Inglaterra, a principios de septiembre, entonces ahí se puede ir a mediados de agosto y se puede estudiar con Mariana Mazzucato, se puede estudiar economía, eso sí. Entonces yo creo que eso le haría bien al gobierno, le haría bien al ministro Jackson, para que ahí se vaya a estudiar, ¿no? Un consejo de Álvaro No, Valenzuela. sí, que se vaya a estudiar a London School of Economics, sí, para volver a... Oye, te quiero contar nomás que Macron y el presidente Boric se juntaron en Francia, y lo que le comentó, le agradeció mucho haber recibido a muchos exiliados durante la dictadura militar, que incluso hay un diputado, de hecho, y eso comentaron, le agradeció mucho la hospitalidad en tierras parisinas. Me alegro. Bueno, nosotros hemos hablado todos menos Flores Muga, que Flores Muga y Fran, que den sus teorías. Yo di la mía,
Yo creo que yo coincido con Tomás acá presente en el estudio desde la filosofía pregunta. Acá hay un mensaje, una performance, toda la información está en todos lados. Lo único que excluyo de esa narrativa es la caja fuerte, que es increíble, porque si fuera un robo común y se llevan 23 computadoras, le sacan el cable a la caja fuerte, me llama la atención. Creo y además, y hay otra pregunta, ¿es solo esa caja fuerte? Es decir, ¿no hay más cajas fuertes en ese edificio? ¿Por qué solo esa caja fuerte? Eso es algo que queda en el aire. Es un muy buen punto. Sí, a mí me parece también que no es un robo común. Estoy más de acuerdo con lo que hablaron ayer los ministros en la tarde-noche. Y lo dijimos aquí, Nico, cuando dimos la noticia ayer en la mañana. Muy similar a un capítulo de Black Mirror, imaginándonos que quien se hizo pasar podría haber sido a través de inteligencia artificial, cuando ya esto traspasa las páginas políticas y va a las policiales, como muchos han dicho, ya estamos en problemas y estamos pareciéndonos probablemente a lo que hemos visto en otros casos como Argentina, Brasil y cuantos otros más. Yo lo encuentro más parecido a un capítulo de Los Simpsons, quiero decirlo. Que Black Mirror. Más la de Simpsons que Black Mirror. ¿Qué temporada? ¿Qué temporada Los Simpsons? Temporada 7. No, yo creo que más temporada como 18. Es más rasca. Sí, los guionistas ya estaban un poco cansados, ¿no? Sí. Capítulo falopa. Oye, mi punto de vista son dos cosas. Es muy importante lo que se relevó anoche en CNN Chile, el abogado de H&M Seguridad Spa, Cristian Aro, que dio un vuelco porque dijo, no fue una llamada, fue una videollamada. O sea, el guardia vio imágenes, no solo escuchó audio. Y en el audio, claro, yo entiendo que la inteligencia artificial o una muy buena imitación de la voz, porque hay imitadores de voz muy buenos, Stefan Kramer, por decir uno, a lo mejor fue Stefan Kramer, deberían estar Felipe Parra, que pasen a fiscalía. Stefan Kramer está promocionando un nuevo show y va a salir hoy día a la noche en Monticello, un nuevo show. Los 23 computadores, ni Barbie ni Oppenheimer. Sí, bueno, Pero ojo, hay aplicaciones que permiten el reemplazo del rostro. Sí. De hecho, hay conocidos TikTokers que se dedican a eso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Con Snapchat, que es una aplicación doméstica, tú lo puedes hacer. Sí. Y además, a ver, espérate. Me corto el pelo, me dejo y me pongo una gorra naranja y soy Jackson, ¿no? Sí, No es muy difícil ser Jackson. Esa variable, Nicolás, que fue la que contó este abogado, igual da para decir que aún es más grave porque, o sea, a mi juicio, si tú además viste una imagen, escuchaste una voz y viste que era Giorgio Jackson, o ya la tecnología era total y uno podía verlo, o da hasta para pensar que era Giorgio Jackson. Yo no creo que haya sido Giorgio Jackson en ningún caso, pero en este momento todas las cartas están sobre la mesa. Y en ese sentido, Álvaro, tú ayer, tú tienes el canal La Política según Álvaro Valenzuela, ¿no? La política chilena según Álvaro. La política chilena según Álvaro, que puedes seguirlo en YouTube y suscribirse. Tú tenías 4 teorías plausibles que podrían ser. ¿Las podrías contar? Uno, robo común. 2, un robo desde la oposición. 3, un robo del mismo ministerio, y esa hipótesis del robo del ministerio puede ser con anuencia de Giorgio Jackson o sin anuencia de Giorgio Jackson. Es básicamente una exposición lógica de las posibilidades. ¿Y con cuál de las posibilidades, siendo pura opinología, te quedas tú? Es que yo ayer cuando hice el video me quedaba más con la última, con que yo creo que había gente del ministerio involucrada, pero no el ministro. Ahora la verdad no sé, es que porque ya cuando... ¿Cómo ha ido evolucionando respecto al día? Que esto es una especulación, por si acaso. Al principio yo decía, en un momento la hipótesis robo común fue ganando fuerza, cuando empiezan a encontrar los computadores rápido, y ahí dijo, parece que es robo común, pero después ya la cosa se empieza a enturbiar, porque al parecer los computadores fueron llevados a Renca en un Uber. Entonces yo decía, esto no está nada preparado. Y después resulta que hicieron una videollamada. Ya con la videollamada, Giorgio Jackson ahí ya se enreda todo. Yo creo que ya en verdad no sería, sinceramente no sería responsable acá como jugármela con una hipótesis, porque yo creo que en verdad ya la información va para todos lados. O sea, sí, ahora, ojo, lo de la videollamada es lo que dijo el abogado. Pero el abogado, obviamente yo no pongo las manos al fuego por lo que dice el abogado, pero evidentemente son pelos a la sopa. Tampoco el abogado va a estar... No, porque además, ojo con qué es lo que me llama la atención. Porque, el abogado... El abogado... es que igual, obviamente, el abogado de la empresa, para que entendamos un poco en lo jurídico, si los guardias estuviesen involucrados tanto por dolo o por negligencia, que me parece evidente que hay negligencia, la empresa va a ser responsable. Entonces también el abogado tiene que proteger
también a los guardias, porque la empresa va a hacerse responsable del comportamiento de los guardias, no en términos penales. No es que el dueño de la empresa va a ir preso, no, eso es imposible, pero sí podría ser responsable civilmente por un contrato ejecutado de manera muy deficiente. Entonces, para que eso es importante que la opinión pública lo tenga claro, el abogado de la empresa está defendiendo a la empresa y no es posible, por así decirlo, que el abogado de la empresa hunda a los guardias y se salve la empresa. Eso no lo puede hacer porque eso para efectos penales puede ocurrir, pero no para efectos civiles. Entonces el abogado tiene incentivos para proteger a la empresa, y la manera que lo hace es introduciendo este antecedente de que, oye, pero acá había una videollamada de 44 minutos. Es decir, lo que él está diciendo es que la negligencia de la empresa es mayor si es un audio que si es solamente una videollamada. Y yo creo que el razonamiento del abogado, al menos en esos términos, creo yo que tiene cierta plausibilidad. Tomás, acá quería hacer una pregunta. No, digo, pienso, estamos descartando que sea una acción promocional de la película Barbie, que no sea que en el fondo todo está pintado de rosa. Pero aparte de eso, supongo que es interesante también ver en las próximas horas qué materiales se van filtrando, porque estos son edificios altamente vigilados, hay un montón de cámaras, tiene que haber también registros de esas videollamadas, incluso de los mensajes de audio. Y yo creo que si esto tiende a ser algo más que simplemente un robo, y el cálculo que uno puede hacer económico de el valor de esas 23 computadoras y finalmente cuánto costó, digamos, operativamente tener a esas personas vinculadas, dónde le iban a vender, qué iba a suceder. Parecía algo muy arriesgado, ¿no? Para robar 23 computadoras te conviene un colegio, te conviene una oficina distinta, ¿no? Una dependencia pública, y luego entender también que a veces entre los ladrones hay una famosa estrategia que se llama perlas y esmeraldas. A veces para robar una perla, para robar una esmeralda, tenés que robar las perlas, en el sentido de que simulás el robo de algo pequeño porque en el fondo querés robar a la esmeralda. Y quizás la esmeralda acá sea esa caja fuerte y no tenga que ver con lo que el valor monetario de lo que hay ahí, sino, bueno, un golpe a esa información, como también se decía recién. Bueno, hay muchas cajas fuertes en una dependencia pública, o debería haber muchos lugares de seguridad. Bueno, tal vez ahí también hay una señal muy fuerte. Por eso para mí es importante qué es lo que va a pasar, diría horas o minutos, ¿no? Cuando aparezcan esos testimonios, esos materiales, filmaciones, todo hoy está registrado, ¿no? Y también lo que va a pasar en las redes. Yo estaba leyendo ahí recién en el chat versiones de esta mujer que recibió las computadoras, que hay una foto de ella joven. Bueno, es también, digamos, un caldo de cultivo para teorías conspiranoicas, para también pensar si no hay algún tipo de operación. Creo que, insisto, desde el otro lado de la cordillera se ve como algo muy interesante para investigar. Álvaro. Desde ese punto de vista, estas historias son muy argentinas. Sí. Argentina. Falta Darín. Yo creo que Darín, no sé si da para hacer de facto, porque hay que, digamos, caracterizarlo mucho, pero podría. Con medio Nueve Reinas, hay una peli argentina que se llama Nueve Reinas, un poquito vieja, que habla un poco de esto, porque está el chamullo porteño, ¿no? Quien haya hecho ese deepfake de una videollamada de 1 hora, también no tenemos que descontar que uno a veces imagina que la videollamada es súper clara, súper nítida. Bueno, si vos estás hablando con un alto jefe tuyo, que es digamos, un funcionario político de fuste, bueno, quizás lo hicieron con un teléfono medio oscuras, en vertical, saliendo de un lado, andando para otro, y también nada, qué sé yo, sos un empleado, que tú, ¿qué haces? Bueno, sí, van a venir mis sobrinos, van a venir. Hay un punto, y aquí quiero poner un punto. También, y acá con esto quiero reunir y invitar a que todos den su perspectiva, la crisis de confianza, porque si hay ahí documentos que puedan ser importantes, ojo, para el gobierno actual o para los gobiernos anteriores, parece ser que están en esa caja fuerte por el tema de las garantías. Lo dejo ahí en la mesa. Yo quiero poner un antecedente, quiero rebatir un punto. Yo creo que no estaba altamente vigilado el ministerio, porque los ministerios altamente vigilados tienen fuerza, tienen a Carabineros, no tienen una empresa de seguridad. Entonces yo creo que ahí eso es importante tenerlo claro. No estaba altamente vigilado. O sea, habían 2 guardias que al parecer ni siquiera estaban haciendo la ronda que tienen que hacer cada las horas. No está altamente vigilado, está vigilado nomás. Entonces ahí, ojo, ¿cuál es el tema? Que yo creo que para mí también, por eso que es el problema que yo tengo con la hipótesis robo común. Hay que tener información
de que ese ministerio no está vigilado, porque yo dudo que se haga este robo si está, por ejemplo, hay ciertos ministerios que están muy protegidos con carabineros, qué sé yo, por ejemplo, no sé, en Hacienda, por ejemplo, pero este ministerio no está protegido, no está altamente vigilado, es un edificio público que no está altamente vigilado. Entonces yo creo que también eso es súper relevante tenerlo en cuenta a la hora de ponderar los eventos. Sí. Jorge, Álvaro recién decía que sería una mala señal que el ministro Jackson renunciara. ¿Cómo lo ves tú en base a lo que también ha dicho la UDI, por ejemplo? A ver, voy a tomar el punto de Nicolás del tema de la crisis de confianza. Yo creo que la crisis de confianza en Chile está instalada hace varios años y yo creo que afecta a todos los sectores políticos en alguna medida. Es decir, no hay ningún sector político hoy día que genere una alta confianza. Y en ese sentido, la renuncia de Giorgio Jackson genera un costo para el gobierno. La renuncia o la no renuncia. Es decir, el gobierno acá tiene que definir qué es lo que salva. Si salva a Giorgio Jackson, si es que lo destina a otra posición. Es un dilema que yo creo que el gobierno va a tener que asumir en algún punto. Porque de lo contrario, el costo que se genera para el propio gobierno, y por ejemplo, cómo se genera el costo para la agenda del propio presidente, es muy alto. Y la pregunta es si vale la pena asumir ese costo. Yo creo que eso es clave. Sí, es una situación de perder, digamos. Claro, en el fondo no se puede equilibrar todo. No se puede equilibrar todo. Menos en el contexto en el que hay una crisis de confianza, que además se acentúa, y ahí tomo el punto de la caja fuerte, porque a mí me parece que es clave esto. Es muy indicador, además, del tema de cómo se procede en el robo. Es decir, en las entidades públicas hay un horario en que se cierran las puertas de la entidad pública, quedan los guardias, pueden ser pocos guardias o muchos guardias, pero las puertas se cierran y por lo tanto el ingreso fuera del horario genera ruido para los guardias. Donde uno vaya en una entidad pública eso va a ocurrir, salvo que te conozcan los guardias porque tú trabajes en el lugar, no te van a dejar entrar fuera del horario. Y hay un punto clave que me parece a mí más decidor a propósito del tema de la crisis de confianza y cómo el factor caja fuerte es importante. Yo creo que la prensa, la caja fuerte va a ser un tema, porque efectivamente hay que hacerse la pregunta si la caja fuerte era utilizada solo por este gobierno o era en el fondo un repositorio de documentación importante para los gobiernos anteriores también. Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué esa caja fuerte es tan importante? Porque además ni siquiera está en los primeros pisos, creo que está como en el 6º piso, lo que implica un esfuerzo mayor de traslado. Entonces, y además hay que tener información de cuál es la caja fuerte. Y por eso yo decía que hay que preguntarse si es que es la única caja fuerte que está en el edificio, por qué se va a esa caja fuerte en específico. Y además es clave si esa caja fuerte es utilizada como para guardar la documentación importante solo por la gente de este gobierno o por los gobiernos anteriores. Y ahí hay toda una madeja que yo creo que genera más desconfianza todavía. Y por eso hay un tema que es clave, y ahí vuelvo al punto del gobierno, es que el gobierno acá tiene igual un deber de aclarar esta situación. No solo porque lo afecta directamente en términos políticos como coalición, sino que además hay un deber, a mi parecer, institucional de alguna forma restablecer o evidenciar dar señales de confianza a la ciudadanía, porque si no, esto queda en un manto de duda permanente, si es que nunca sabemos qué pasó, que al final aumenta aún más la crisis de confianza. Tenemos, Jorge, espectacular la lectura y muchas gracias de la Fundación para el Progreso. Lectura de Álvaro para ir cerrando. No, la lectura es que es noticia en desarrollo, pero con todas las de la ley. Esta película está mejor que Barbie y Oppenheimer, creo yo. 23 computadores. Así le vamos a poner en nuestro arco de relato. Y es raro porque han encontrado más de 23 computadores. Entonces, que iban a robar 50, sí, se supone. Son como se multiplicaron los computadores. Se robaron 23 y la fiscalía ya ha encontrado como 30. Encontraron más de los que robaron. Gracias, Álvaro. Estamos en vivo en Radio La Clave. Tenemos que irnos a tanda. A la vuelta tenemos un invitado espectacular. También seguimos con Tomás de Buenos Aires. Pero antes...